Muy buenas tardes. Estamos en la clase número 2 de Derecho Internacional Privado de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales. Para continuar con el módulo que veníamos hablando en la clase pasada, en virtud de la existencia del derecho internacional privado y su conexión con el mundo de las relaciones internacionales, habíamos expresado nosotros la necesidad de que el derecho internacional privado demuestre su naturaleza cosmopolita. Esto a fin de que la interacción entre las distintas personas en virtud de la existencia de un vínculo jurídico y social va estableciendo la necesidad de la regulación normativa. En otras palabras, decíamos, esta interacción que existe entre las personas y que se va trasladando de distintas situaciones a distintos hechos y a distintos actos y a su vez a distintos estados, es lo que permite que la relación ius privatista internacional, esta relación de derecho privado, se transforme de nacional a internacional por la consecuencia del cosmopolitismo. ¿Qué era lo fundamental en esta relación ius privatista internacional? En esta relación de derecho privado. El objeto, que era regular la relación ius privatista internacional con elementos extranjeros. A medida que vamos viendo y avanzando en las relaciones internacionales, vemos la necesidad de que el objeto del derecho internacional privado sea regular esta relación ius privatista internacional. Esta relación ius privatista internacional va a marcar la finalidad del derecho internacional privado. Es decir, no solamente está la relación jurídico-privada que se manifiesta entre las partes, sino también la finalidad de este vínculo que surge. Este vínculo lo que hace es establecer la regulación concreta y exacta para la solución de los conflictos que se presenta a medida que se va interactuando entre situaciones, hechos y circunstancias que se dan en torno al derecho interno y al derecho internacional. La finalidad entonces es buscar el ordenamiento jurídico adecuado a los efectos de hacer justicia en el ámbito internacional. Esto de hacer justicia en el ámbito internacional necesariamente me vincula con los elementos de la relación ius privatista internacional. Nosotros habíamos mencionado ya algunos elementos de la relación esta jurídico-privada de derecho internacional y decíamos que entre estos elementos de la relación ius privatista internacional era necesario distinguir un elemento relevante, es decir, el objeto que nosotros decimos que es regular la relación ius privatista internacional, también está vinculado a que esa regulación se deba en virtud de la existencia de un elemento jurídico que hace las veces de relevante en esa relación que el hombre creó en virtud de sus hechos y actos o circunstancias. Ese elemento relevante es el que va a ser característico y distintivo en esta relación ius privatista internacional. Y es tan distintivo que nosotros hacíamos mención, cuando hablábamos en la clase pasada de la estructura de la norma, que era tan necesaria la existencia de este elemento, que es fundamental, que es esencial, que permitía la aplicación del ordenamiento jurídico propio o extranjero. Así nosotros dividíamos la estructura de la norma, en este caso norma indirecta, que es la norma propia del derecho internacional privado, norma de conflicto, es decir, aquella norma que establece una situación conflictual que me va a llevar a mí
a regular esa relación ius-privatista internacional como objeto del derecho internacional privado. Decíamos, esta norma, al igual que toda norma de derecho, tenía una estructura, tenía un tipo legal y tenía una consecuencia jurídica. También hacíamos alusión de que en esa estructura tenían que haber características positivas y negativas que permitan la aplicación o no de la norma. Entre las características positivas y de la consecuencia jurídica estaba el punto de conexión, y está allí el marco legal que me permite a mí entablar una relación extranjera con un elemento extranjero. Entonces, si tenemos que hacer un balance de la estructura de la norma, decimos, necesito que esta norma esté dotada de características positivas, es decir, que tenga en su consecuencia jurídica el elemento positivo que es característico, que es el punto de conexión. Y allí empiezan a jugar los elementos relevantes de la relación ius-privatista internacional. Decíamos entonces que este punto de conexión, que es aquella conexión, aquel punto que me permite o me da la posibilidad de hablar del probable derecho aplicable que voy a tener en el momento de la aplicación de la norma indirecta. Todo esto tiene su fundamento en que para el derecho internacional privado la calificación entra a jugar un papel preponderante. ¿Por qué necesitaba yo calificar? Porque necesitaba saber de qué estaba hablando. Y ese hecho es lo que me permite a mí poder establecer las diferencias fundamentales para poder entablar la relación. En los distintos ordenamientos jurídicos que están basados en la estructura interna de cada Estado, existen distintos tipos y relaciones que hacen que yo pueda calificar de una manera o pueda calificar de otra. ¿Qué es lo esencial para calificar? Es determinar la naturaleza jurídica de la relación, dijimos nosotros alguna vez. Es decir, ¿de qué estoy hablando? Pero es allí donde se presenta la gran diferencia al momento de poder aplicar la norma de conflicto con toda su estructura. Porque una cosa es hablar de la estructura de la norma y otra cosa es hablar de la estructura del derecho internacional privado, que por supuesto se van a conjugar en una serie de alineaciones que permiten que una vez que yo sepa calificar, también voy a saber aplicar la norma correspondiente. Primero, hagamos un simple llamado a la norma indirecta de conflicto. Necesito traerla para la aplicación y de la forma más directa posible. Esa norma indirecta de conflicto, cuando yo estoy solicitando su aplicación, es porque ya he calificado. Y esa calificación, que era determinar la naturaleza jurídica de la relación ius-privatista internacional, también me daba la posibilidad de saber de qué estaba hablando, porque debería de esa manera saber qué derecho aplicar. Acá existe en la doctrina una serie de confusiones que se prestan para que también se haga difícil la calificación. Es decir, cuando empiezo a ubicar el tema el cual yo quiero desarrollar, se presentan una serie de características propias del derecho que hacen que yo pueda determinar si califico la norma indirecta de conflicto de una manera o la califico de otra. ¿Por qué? Porque lo esencial, lo fundamental, va a ser, para cada caso, el sistema operativo que yo tenga de aplicación de la norma. Si en un ordenamiento jurídico propio el tema
sucesiones está vinculado al fallecimiento del causante, puede en otro sistema, en otro ordenamiento jurídico de otro estado, el tema sucesiones estar vinculados a los bienes del causante y no exclusivamente a originar el conflicto en el fallecimiento del causante. Esto me trae a mí una serie de elementos que me permiten calificar de una manera o de otra según de qué estoy hablando. A su vez, el punto de conexión me va a variar. No es lo mismo establecer el primer domicilio conyugal en el caso del fallecimiento del cónyuge al último domicilio del causante, también en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges. Entonces, así como es importante calificar, es importante establecer el vínculo jurídico con el punto de conexión. Me va a variar el punto de conexión conforme a la estructura de la norma indirecta de conflicto. Pero también me va a variar el punto de conexión conforme la calificación que yo haga de ese hecho, de esa situación, porque será lo que es relevante para ese momento y para el investigador, o en este caso, para quien necesite la aplicación de la norma, el concepto que yo tenga de lo que he calificado. Porque no se olviden que calificar no solamente es determinar la naturaleza jurídica de la relación, también es ubicarla dentro de las grandes categorías del derecho. Entonces, acá se presenta otra situación a analizar. Si yo hablo de las grandes categorías del derecho, involucro a todo el derecho, pero para el derecho internacional privado deberé involucrar solamente el contenido de derecho civil y de derecho comercial. Es cierto que nosotros, a lo largo del programa, ustedes van a ver que está la parte de derecho procesal internacional y la parte de derecho penal internacional. Esto no porque sean materias propias del derecho internacional privado, es decir, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho procesal, el derecho administrativo, no son materias de derecho privado, son materias de derecho público. Las circunstancias académicas que nosotros hacemos para introducirlas dentro del programa es a los efectos de que existen temas procesales y penales que sí toca el derecho internacional privado, a pesar de no ser materia propia del derecho internacional privado. Entonces, si nosotros decíamos que calificar era determinar la naturaleza jurídica de la relación, ¿cuál relación? Esta, la relación ius privatista internacional, pero que también decía que era no solamente esa naturaleza que me permite a mí decir que estoy dentro de un ordenamiento jurídico, sino también de qué materia de derecho estoy hablando, tenemos que seleccionar a modo de separata, para no equivocarnos, que estamos hablando de derecho privado y no de derecho público. La misma terminología de la materia lo determina, pero al tener el aditamento internacional, a nosotros nos hace el panorama mucho más amplio. Entonces, si yo califico una situación conforme a ello, decíamos, no solamente era por determinar la naturaleza jurídica de la relación, por ubicarla dentro de las grandes categorías del derecho, sino también dar el significado a través de lo cual se expresa el derecho. Y ese significado es saber de qué estoy hablando. Si yo digo que en materia de fallecimiento del causante, que tenía un matrimonio válido o no, y que tenía hijos reconocidos o no, son aditamentos extras que hacen al conocimiento de la causa, pero lo hecho es que convivía con una mujer, falleció, y esto da a simple vista el carácter de sucesorio. Estoy hablando de que si tenía bienes y tenía familia, estos bienes
necesariamente no pueden quedar en cabeza del causante porque ha dejado de existir, sino que el derecho se encarga de que sea distribuido no solamente entre su cónyuge supérstite, sino también entre los hijos si los posee. A simple vista estoy hablando de una estructura del derecho que me dice que eso es sucesorio y tengo que manejarlos dentro del sucesorio, pero tengo que dar el significado de lo que significa sucesorio, porque si por esas cuestiones de los elementos de la relación iusprivatista internacional, del punto de conexión, a mí necesariamente la aplicación del ordenamiento jurídico propio, que es el vigente, que es quien el juez tiene necesidad de conocer, que es su propio derecho, me envía, en virtud de ese punto de conexión, característica positiva de la consecuencia jurídica, me envía a un probable derecho aplicable que no es territorialista, es extraterritorialista. Necesariamente voy a tener que dar el significado de lo que significa sucesorio, porque si salgo de la esfera del ordenamiento jurídico propio, puede ser que tenga otro significado o tenga otra capacidad abarcativa en el extranjero. Y entonces veré si cabe la posibilidad de aplicar el ordenamiento jurídico extranjero. ¿Y por qué es esto? Esto es así porque cuando yo le explicaba que una cosa es la estructura de la norma indirecta de conflicto, que está vinculada a la calificación, es decir, hay que acordarse, la calificación no es parte de la norma indirecta de conflicto, sí lo son sus otros elementos, el punto de conexión, la cuestión previa, la cuestión principal, el fraude a la ley, el orden público en caso de existir, pero la calificación está por fuera de la estructura de la norma. Entonces, una cosa es la estructura de la norma, que yo la voy a buscar para aplicarla, la traigo hacia mí para yo poder aplicarla en base exclusivamente a la calificación, he calificado la relación. Otra cosa es la estructura del derecho internacional privado, le habíamos adelantado. ¿Por qué otra cosa es la estructura del derecho internacional privado? Porque allí empiezan a surgir una serie de teorías, la doctrina se involucra y empieza a dar sus conocimientos a los efectos de adaptar o no la estructura de la norma para poder solucionar el conflicto. ¿Y cuál es la estructura del derecho internacional privado? En estas teorías, que varían y que van a dar sus distintas opiniones, hay algo que siempre se encuentra presente, que es el conflicto de leyes. El conflicto de leyes, es decir, este conflicto que se genera porque estoy en un estado donde estoy aplicando el ordenamiento jurídico propio de ese estado, que me da su propia norma indirecta de conflicto, pero que en el punto de conexión me envía al probable derecho aplicable, que puede ser mi propio ordenamiento, pero lo más seguro es que sea un ordenamiento jurídico extranjero. Entonces, existe ese conflicto de leyes. Ese conflicto de leyes que necesariamente, dicen algunos, deben existir para que podamos hablar de la estructura del ordenamiento jurídico privado extranjero, en este caso el derecho internacional privado. Para algunos solamente la estructura se basa en el conflicto de leyes. Otra postura es un poco más amplia, algunos denominada postura tripartita del derecho. ¿Por qué? Porque ya se considera que el conflicto de leyes necesariamente debe estar en cualquier estructura, pero agregan la nacionalidad y agregan algo que es la condición jurídica de extranjero. En esta teoría, que amplía la situación, en realidad es la primera de las teorías
en expresarse que no solamente estamos ante un conflicto de leyes, que lo damos por hecho, sino también que estamos en la necesidad de hablar de que existe un conflicto de leyes, que existe la nacionalidad y que existe la condición jurídica del extranjero. Esto también va a variar conforme el ordenamiento jurídico interno que tenga cada Estado. Si nosotros nos limitamos a nuestro Estado, decimos que esto de la condición jurídica del extranjero está un poco limitada en virtud por el artículo 20 de la Constitución Nacional, donde el extranjero tiene en nuestro país similares condiciones que el nacional. Entonces, este es un argumento que no me sirve a mí para dar la estructura del derecho internacional privado. Y el concepto de nacionalidad como punto de conexión, si ustedes se acuerdan, en la primera clase nosotros habíamos hablado de los elementos de la relación jus privatista internacional. Estos elementos, entre ellos estaban los elementos personales. Y dentro de los elementos personales, el primero que nombrábamos era la nacionalidad. Pero también decíamos que dentro de los elementos personales, para determinar ese elemento que hace a la relación jus privatista internacional, era el domicilio, la residencia, la simple residencia. Y esto es porque en el momento fáctico se presentan actitudes prácticas que me permiten a mí tener a la nacionalidad no como un punto de conexión estable, como un punto de conexión fuerte. Me permite tener en nuestro ordenamiento jurídico como un punto de conexión más estable el domicilio. Nosotros dábamos algunos ejemplos hace muy poco. Decíamos, el ordenamiento jurídico argentino utiliza mucho más el domicilio como punto de conexión que la nacionalidad. Utiliza la residencia un poco menos y también, en ciertos casos, la simple residencia, pero sí el domicilio. Y decíamos, habíamos dado un ejemplo, en el caso de un sucesorio, último domicilio del causante. En caso de bienes, primer domicilio conyugal en el caso del matrimonio y donde quiero hacer una división de bienes. El domicilio es, en nuestro derecho, uno de los puntos de conexión más utilizables desde el punto de vista práctico. No tan así la nacionalidad. Y por supuesto el conflicto de leyes. Nadie discute el conflicto de leyes. El conflicto de leyes necesariamente tiene que estar porque de una u otra manera yo estoy operando con el ordenamiento jurídico, que sea no solamente el vigente en mi estado, sino aquel al que me envíe el probable derecho aplicable del punto de conexión, que en este caso, esta teoría utiliza la nacionalidad como punto de conexión básico, pero, por ejemplo, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos se utiliza el punto de conexión más clave, más necesario, más justo, más práctico, el del domicilio. Y también existe otra teoría que me permite a mí hablar sobre la estructura del ordenamiento jurídico privado extranjero o del derecho internacional privado con elemento extranjero, que es aquel que dice que no solamente existe el conflicto de leyes, sino también es importante tener en cuenta el conflicto de jurisdicción. Y por supuesto, si estoy hablando de conflicto de leyes, que me voy a determinar dentro del tema conflictual cuál es el ordenamiento jurídico que voy a aplicar, y estoy hablando de la jurisdicción, es decir, del juez, el juez que va a ser competente para entender en estos casos, entonces ya tengo que hablar de la resolución, es decir, tengo que hablar de la sentencia, y allí la importancia de la aplicación de la sentencia y del reconocimiento de la sentencia en el extranjero. De nada me serviría a mí obtener una sentencia que no es aplicable en donde yo quiero que se aplique. Esta última teoría inglesa, anglosajona.
que surge, y ustedes los van a ver en la medida que amplíen sus conocimientos con la bibliografía, que actúa con una serie de preguntas. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico aplicable? Es decir, ¿cuál es la ley aplicable? ¿Cuál es el juez que va a entender en la causa? ¿Cuál es la jurisdicción aplicable? ¿Cuál es el conflicto de jurisdicción que se me puede crear en virtud de que exista un juez que se crea competente para entender en un caso, y cuál es aquel que no se cree competente para entender en el caso? Se me crea un conflicto de jurisdicción. Entonces, planteadas las cosas, está, en primer lugar, aquellos que entienden que solamente podemos hablar nosotros del conflicto de leyes. El conflicto de leyes es el que me va a determinar a mí la aplicación del derecho y quién lo debe aplicar. ¿Por qué? Porque entienden que la jurisdicción, el juez competente, también es un conflicto de leyes. ¿Por qué? Porque la competencia está fijada por la ley. Si la competencia está fijada por la ley, entonces significa que la ley me determina cuál es el juez competente para entender en el caso. Por lo tanto, lo que quedaría resolver es la ley aplicable. Aquellos que entienden y que nosotros ya generalmente descartábamos porque se basa que no solamente es importante la teoría bipartita, tripartita la van a encontrar en algunos ordenamientos de derecho, en alguna jurisprudencia, en alguna doctrina. ¿Por qué tripartita? Porque se incluye no solamente el conflicto de leyes, que ya está prácticamente incorporado a la teoría, sino también la nacionalidad y también la condición de extranjero. Prácticamente descartadas porque no hacen ni el punto de conexión que nos permita a nosotros desarrollar el conflicto, ni tampoco nos hace a la aplicación del derecho propio, por ser nacional o por tener la condición de extranjero. Se tenga o no la condición de extranjero va a depender de cada estado. En nuestro estado, se tenga la condición de extranjero, no significa que no se le va a aplicar el ordenamiento jurídico que corresponda. Máxime si nosotros estamos hablando de la calificación que hacíamos teniendo en cuenta el derecho civil y el derecho comercial. Es decir, todo aquel que pise el suelo argentino, sea nacional o extranjero, se le aplicará el ordenamiento jurídico vigente. Esto es en la mayoría de los estados que viven en una comunidad internacional. Y sí quedaba el sistema anglosajón, en virtud del cual hacía la diferencia entre el conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicción, como también así el de aplicación del ordenamiento jurídico, para que de esa manera se dicte una sentencia que no solamente tiene que ser aplicada en donde el juez ejerció su competencia y aplicó el ordenamiento jurídico propio o extranjero, conforme el punto de conexión me desvía a mí a aplicarle o no, sino que también dictó una sentencia, que esa sentencia tiene que ser reconocida en el extranjero. ¿Cómo funciona el sistema procesal de el reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera? Aquí vuelve a tener injerencia la calificación, la norma indirecta de conflicto, la estructura de la norma y la estructura del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque volvemos a retomar como caso importante el haber calificado correctamente, el haber determinado esa naturaleza jurídica de esa relación ius-privatista internacional, el haber dado el significado concreto que me pide a mí el tema del que estoy hablando, sea sucesorio, sea matrimonio, sea filiación, sea división de bienes, sea contractual, sea este contrato ya sea de derecho civil o de derecho comercial. Cualquiera sea la calificación que yo le dé, debe ser acorde a la norma que voy a aplicar. Por eso es importante que cuando se dicta la sentencia se haya calificado
exactamente desde el punto de vista jurídico para que el procedimiento, es decir, el hecho procesal que va a resultar en esa sentencia va a ser aplicable, pero también me permite a mí la aplicación del derecho extranjero en un ordenamiento jurídico propio. Esa sentencia, bien ejecutada desde el punto de vista del derecho internacional privado, será válida tanto en el estado donde el juez ejerció su jurisdicción como donde se la quiere hacer valer. Es decir, ese punto de conexión que a mí me permitía aplicar el derecho extranjero es lo que el juez, en virtud de su competencia, va a aplicarle al derecho. Si se le aplica correctamente, la sentencia va a ser ejecutable en el extranjero. Es decir, el término aplicación y ejecución de sentencia extranjera es lo que me permite a mí, una vez salida la sentencia de manos del juez competente, poder hacerla valer en el extranjero. Es decir, volviendo a los temas que más o menos nos permitan a nosotros vislumbrar los ejemplos. Si estoy hablando de un sucesorio que se inició en nuestro país porque el ordenamiento jurídico me decía que el juez competente era el juez del último domicilio del causante y el causante falleció en nuestro país, y también me dice que la ley aplicable es la ley del último domicilio del causante, lo es a los efectos del sucesorio. Pero dentro del sucesorio existen bienes. Y puede ser que quien falleció y dejó su herencia tenga bienes en el extranjero. Y al calificar la relación que yo necesito para la existencia de los bienes, el ordenamiento jurídico me envía al lugar donde se encuentran ubicados los bienes, a los efectos de poder establecer cuál es el ordenamiento jurídico vigente. Si yo tengo que incorporar en ese sucesorio bienes que se encuentran en el extranjero, tendré que aplicar el ordenamiento jurídico propio, que es el de la incorporación de esos bienes que están en el extranjero al ordenamiento jurídico propio. Una vez que yo logre incorporarlos, en virtud del juez que se declaró competente por ser el juez del último domicilio del causante, voy a traer esos bienes intelectualmente a la sentencia y voy a determinar que esos bienes que se encuentran en el extranjero le corresponden a los distintos herederos. Esa ejecución de sentencia, para yo poderla hacer valer, es decir, esa sentencia para poder hacerla ejecutar, tiene que haber sido aplicada correctamente con el ordenamiento jurídico válido y aplicable y con los elementos relevantes de la relación jus privatista internacional. Una vez que yo incorporo esos bienes a ese sucesorio porque efectivamente eran bienes del causante y efectivamente formaban su patrimonio y efectivamente deberían distribuirse entre sus herederos, yo tendré que ir con esa sentencia donde dice que los herederos y cada uno de sus herederos son los propietarios de esos inmuebles que se encuentran en el extranjero, a hacer valer mi derecho en el extranjero para que esos bienes pasen a mi patrimonio, es decir, pasen al patrimonio de los herederos del causante. Esa metodología de aplicación hace que la sentencia pueda ser ejecutable en el extranjero, es decir, hace que yo pueda tener la aplicación y la ejecución de la sentencia emanada de una misma jurisdicción, que es el juez competente en la causa. Por eso,
hablemos de las teorías anglosajonas o hablemos de la teoría en la cual solamente dice que lo más importante es la aplicación de la ley, es decir, el conflicto de leyes, resolver el conflicto de leyes, ese conflicto de leyes para esta teoría involucraría también al juez competente, o estemos con la teoría anglosajona donde no solamente separamos la jurisdicción, la competencia y también la aplicación de la ley, y la sentencia ejecutable es lo que me da la amplitud para que yo pueda desarrollar el tema con comodidad cuando el juez tiene los elementos para poder resolver el conflicto que se presenta, porque existen elementos relevantes de la relación ius privatista internacional y existe una serie de componentes que se encuentran dentro de la consecuencia jurídica, como es el punto de conexión, que me permite actuar. Dentro de esta maraña de derecho que se puede ir desenredando y se puede ir elaborando la teoría más acertada a los efectos de buscar la solución al conflicto, surgen una serie de aditamentos en los cuales me permiten la aplicación o no de esta norma o de cualquier norma indirecta de conflicto. Nosotros decíamos que papel fundamental en ello es el fraude a la ley. Y papel fundamental también en ello es la cuestión de orden público, que merecen un tratamiento individual y aparte en virtud de que tienen una importancia fundamental para la no aplicación de la norma indirecta de conflicto. Pero también entra en juego una creación de derecho que es la que me permite a mí enviar el ordenamiento jurídico propio que estoy necesitando a la aplicación concreta del caso. Es decir, si este punto de conexión del cual hablábamos, que sí me permitía de estar presente la aplicación del derecho, sea propio o sea extranjero, en nuestro caso, me permite también elaborar una construcción jurídica que está vinculada con el envío y con el reenvío de estos ordenamientos jurídicos a los efectos de su aplicación concreta. Hablar de reenvío es tener presente de que los puntos de conexión de los cuales me voy a manejar para la aplicación de la norma indirecta de conflicto pueden variar, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Necesariamente tiene que existir norma indirecta válida, es decir, debe poseer las características positivas tanto del tipo legal como de la consecuencia jurídica. Ya hablamos de la cuestión previa y de la cuestión principal, que eran las características positivas del tipo legal. Estamos hablando de la característica positiva de la consecuencia jurídica, que es el punto de conexión. Sí o sí, tiene que existir normas en el derecho propio y en el derecho extranjero que me permita a mí enviar al probable derecho aplicable y en su defecto ser reenviada hacia el ordenamiento jurídico propio o hacia otro ordenamiento jurídico. Cuando empiezo a hablar del reenvío, empiezo a tener conciencia de la cantidad de ordenamiento jurídico extranjero que puede ser aplicable, o que al menos me va a permitir a mí conocer los distintos ordenamientos jurídicos en los cuales me va a hacer rotar a los efectos de aplicar el ordenamiento jurídico privado correcto para que se cumpla esa finalidad que nosotros hablamos al principio de la clase, que era la de obtener lo más justo
lo más concreto y lo más exacto en la aplicación del derecho. El punto de conexión que me envía el probable derecho aplicable, para poder tomarlos en términos de reenvío, me tendría que enviar al derecho extranjero. Si me dice, como los casos que nosotros veníamos hablando, en el caso de sucesorio, necesito saber cuál es el último domicilio del causante, y el último domicilio del causante no era en nuestro país, que es donde el juez es competente para entender en el caso, tendré que ir a ver cuál es el ordenamiento jurídico al cual me envían. Y si ese ordenamiento jurídico al cual me envían me determina que la ley aplicable es la ley del primer domicilio del causante, tendré que ir en base al punto de conexión, ir buscando cuál es el ordenamiento jurídico relevante para este caso. Ya no solamente voy a hablar del elemento de la relación ius-privatista internacional relevante al caso, sino del ordenamiento jurídico que también es relevante para resolver el caso en virtud de este reenvío que me está manifestando, me está explicitando el ordenamiento jurídico interno. Este ordenamiento jurídico interno, al hacer su elaboración, al ir proyectando la forma a través de los legisladores de cómo me voy a manejar con ciertos aspectos del derecho internacional privado, está dando la pauta de la aplicación del correcto derecho en virtud de las reglas del reenvío. El reenvío tiene una serie de reglas que la vamos a ir viendo a lo largo de las charlas que tenemos, que me van a ir permitiendo tomar el ordenamiento jurídico propio de cada estado para que su aplicación sea la correcta y se defina en eso que decía como teoría los anglosajones la sentencia aplicable, a modo de que vaya quedando explicitado, y como es costumbre de la cátedra, hacer el recuento de lo que vamos viendo, porque todo está vinculado con todo. Y eso lo van a ver ustedes en el desarrollo del programa de la cátedra. Desde las primeras hasta las últimas bolillas se encuentran vinculadas una con otra en virtud de estas situaciones. El derecho internacional privado es un ordenamiento jurídico que me permite a mí vincularme con situaciones de derecho extranjero, porque existen elementos que son relevantes, elementos que permiten la aplicación del ordenamiento jurídico que necesariamente tiene que ir dando las pautas de aplicación de las mismas, situación esta que se desprende de la norma indirecta, cuya norma indirecta debe estar completamente ejecutada con las características positivas para que de esa forma yo pueda trasladarla a la aplicación concreta del caso, esa norma que es conflictual, porque lo que voy a hacer es desarrollar los temas de conflicto, ese ordenamiento jurídico que en base a la estructura ya del derecho internacional privado y no de la norma, me permite a mí saber que estoy hablando de determinar cuál es el juez competente, cuál es la ley aplicable, cuál es la sentencia que en el caso de ser expedita por el juez me va a servir para llevarla a otra jurisdicción y que sea válida porque se aplicó el ordenamiento jurídico concreto. Esto que me permite a mí ir de un lado a otro, lo manejo en virtud de las reglas del reenvío. Con esto nosotros terminamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a empezar a hacer las aplicaciones concretas de la estructura de la norma con los casos conflictuales concretos que se presentan en el programa. Muchísimas gracias.